Estimados docentes, colegas del ámbito de las humanidades, comienzo por presentarme. Me llamo Sandra Ramos Maldonado y soy catedrática de Filología Latina de la Universidad de Cádiz. Mi ponencia está dedicada a la aplicación de la competencia comunicativa de la mediación lingüística en la enseñanza de lenguas y culturas clásicas, tanto en el aula convencional como a través de medios digitales. Este objetivo está integrado en el proyecto de investigación y de docencia que desarrollo y coordino bajo el nombre de Sal Musarum y que a continuación les expondré brevemente, estructurado en estos 6 apartados. Bien, como es sabido, en todas las épocas de la historia se han planteado dificultades de comunicación entre culturas con distintos idiomas. Para ello se ha necesitado siempre de intermediarios que fueran capaces de tender puentes lingüísticos y de acercar modos de pensar y actuar. Entre las lenguas que, aunque transformadas, siguen hablando millones de personas en el mundo y que han contribuido a forjar el pensamiento y los valores democráticos de nuestra sociedad, están las lenguas clásicas y más en concreto la lengua latina, cuyo devenir histórico la hace muy particular. Su desarrollo oral y sobre todo escrito hasta el día de hoy la han convertido en la lengua más exitosa del mundo, la llamada Regina Linguarum, que se aprende no solo para leer o traducir una serie de textos canónicos, sino también para activar a partir de esa lectura y su interacción el establecimiento de conexiones entre lenguas y culturas antiguas y otras lenguas y culturas, en especial actuales. La mayoría de licenciados, graduados y doctores en filología clásica de nuestro país pertenecemos a la generación de estudiantes que aprendimos lenguas clásicas según una metodología formal de aproximación deductiva llamada también de gramática-traducción, en la cual la traducción, de ser una actividad secundaria en filología, se ha constituido actualmente como la herramienta más necesaria para la comprensión cabal de los textos y la única operación válida para la enseñanza de la lengua latina y griega, más allá de su indiscutible valor como actividad divulgadora de los clásicos entre nuestros contemporáneos. Esta metodología docente considerada tradicional en nuestro ámbito de estudios realmente no se remonta más allá del siglo XIX y aunque ha formado a excelentes latinistas, helenistas y filólogos, también, y esto no se puede negar, ha desencantado a muchas generaciones de jóvenes, tal como ya denunciaba Bertrand Russell, quien consideraba absurda la tradicional educación cultural. Pues los jóvenes consumían muchos años aprendiendo gramática latina y griega sin llegar a ser finalmente capaces de leer un autor griego o latino, o lo que es peor, ni a sentir siquiera el deseo de hacerlo. En la actualidad casi no hay ninguna discusión al respecto sobre que el método comunicativo es el más eficaz para desarrollar en el menor tiempo posible las destrezas oral, auditiva y de lectoescritura de una lengua. Así lo reconocía la Sociedad Española de Estudios Clásicos en su Manifiesto de Madrid del 2017 al recomendar un método de enseñanza de lenguas clásicas análogo al que se utiliza para la enseñanza de cualquier otra lengua. Lo cierto es que nadie intentaría hoy leer a Cervantes sin saber español o a Shakespeare sin aprender primero inglés. La literatura latina clásica es en cierta medida el equivalente de nuestros clásicos vernáculos, y el latín activo, o mejor dicho, el desarrollo de habilidades receptivas y productivas en latín es lo más cercano que tenemos a aprender la lengua latina de forma similar a como se aprende otra lengua moderna, extranjera, con el fin de leer a los clásicos. La mayoría de los filólogos clásicos, no obstante, parece empeñada en negar la evidencia. Pero aunque leer textos latinos con la misma facilidad con la que leo en español o en inglés no sea un objetivo fácil, poder entenderlos, sin embargo, con una facilidad y placer cada vez mayores es un objetivo posible y razonable en el que se puede progresar cada día más. Esta es la promesa realista del método natural o directo aplicado a la enseñanza de lenguas clásicas, y con ella, con esta promesa, puse en marcha en Cádiz en el 2006 un proyecto de innovación educativa
que, desarrollado en el ámbito digital desde el 2014 hasta la actualidad bajo el nombre de SAL Musarum, tiene como objetivos fundamentales fomentar el uso receptivo y productivo de la lengua latina en la universidad, aplicar a este uso el nuevo desafío de las humanidades digitales y recuperar el viejo espíritu humanista de enseñanza y acceso a la literatura latina, aplicando actividades y métodos similares a los empleados por los excepcionales maestros del Renacimiento, auténticos ejemplos de mediación lingüística en el aula para el profesor del siglo XXI. El mediador lingüístico es un emisario vicario que actúa como intermediario entre hablantes y oyentes o entre escritores y lectores que no pueden entenderse de forma directa, bien porque hablen o escriban en lenguas históricas diferentes, bien porque empleen variedades diferentes de la misma lengua histórica. Si hablamos de mediación oral y escrita, el proceso es similar al que tienen en la imagen. ¿Quién desempeña el papel de mediador? En la mediación interlingüística, el intérprete para los discursos orales y, cuando se trata de textos escritos, el traductor. En el marco de la mediación intralingüística, pensemos en el discurso docente en el aula, para lo cual el profesor actúa como intermediario, trasladando una variedad lingüística utilizada en el nivel superior o en un ámbito determinado, como puede ser el literario, trasladándolo, repito, a una variedad estándar asequible a un grupo no especialista o de nivel inferior, como pueden ser los estudiantes, pero siempre empleando la misma lengua histórica. Para trabajar en esta línea de mediación intralingüística en el aula existen actividades diversas ya recogidas en el documento Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y utilizadas ya en el Renacimiento por los humanistas, como son, por ejemplo, los comentarios humanísticos, con todas sus variantes, el resumen, la paráfrasis, la adaptación, la cita, la glosa o la postilla, y otros ejercicios de amplificatio, variatio e imitatio retomados de la antigüedad y complementados mediante dramatizaciones, coloquia, uso de los sentidos, de las imágenes, realia, que ofrecen al profesor de hoy modelos de recepción, producción e interacción intralingüística en el aula con la ayuda también de las nuevas tecnologías. En los últimos años, aunque no ha faltado cierta voluntad de renovar materiales y técnicas, especialmente entre el profesorado de enseñanza secundaria, una tesis doctoral de 2015 mostraba que el método gramática-traducción seguía siendo el más utilizado entre el profesorado de lengua latina. La suma, no obstante, de porcentajes de profesores que utilizaban métodos combinados, el método tradicional junto con otras metodologías más naturales y directas como la inductivo-contextual, revelaban un cambio de tendencia. Esta tendencia ha ido en aumento en los últimos años, coincidiendo con el auge de las humanidades digitales y el desarrollo y el incremento de usuarios en Internet. En España, por ejemplo, el año pasado, como pueden ver, casi alcanzábamos el 92% de usuarios, algo superior, una cantidad superior a la media de la Unión Europea. Frente a este panorama, el método de enseñanza de lenguas clásicas, basado en el estudio de la gramática en la lengua nativa del estudiante y en la traducción de textos, generalmente con el diccionario, sigue siendo casi exclusivo en el ámbito de los estudios superiores. El profesor de Filología Latina, López Fonseca, en un artículo del 2000, cuya primera parte titulaba Traduco ergo intellego, ya había puesto de manifiesto que el ejercicio de la traducción es un proceso regido por los principios generales de la comunicación, concretamente interlingüística, principios que, no obstante, suelen ser obviados por la mayoría de los docentes en el proceso de su aplicación, como él mismo reconocía. Pero desde el momento en que admitimos que las lenguas son el vehículo de expresión de las culturas, los filólogos, los traductores, deberíamos ser bilingües y biculturales, en cuyo marco la enseñanza de la lengua latina puede tender legítimamente al logro de destrezas orales y textuales, especialmente de lectocomprensión y de escritura.
Destrezas que, aplicadas en la fase previa e inicial a la traducción, pueden contribuir a que el proceso traslaticio se desarrolle de forma gradual, racional y por tanto más eficiente. En la línea pues de este ejercicio lógico de mutuo entendimiento humano, el orden en el proceso de la traducción ha de invertirse necesariamente y ser así. Intellego, ergo traduco. Si analizamos, no obstante, los programas docentes públicos de nuestros grados en Humanidades y en Filología, podemos constatar que en los apartados de actividades y sistemas de evaluación, en la mayoría de las asignaturas de lengua latina se utilizan como método casi exclusivo de comprobación la traducción, generalmente con ayuda del diccionario, y el análisis lingüístico. Y cuando se programan lecturas de obras literarias latinas clásicas, estas se ofrecen en versiones escritas en la lengua nativa del estudiante para su estudio y comentario filológico. Apenas hemos hallado lecturas originales extensivas, ni pruebas de comprensión de lectora o de retroversión, tampoco ejercicios de expresión escrita, mucho menos orales, ni siquiera las asignaturas en las que la voz, el sonido, el acento, la cantidad vocálica o silábica son primordiales, como pueden ser las asignaturas de fonética o de prosodia y métrica latinas. Prácticas estas que llevo realizando desde hace algunos años, como se recogen en nuestras programaciones docentes o en la página web de nuestro proyecto. No obstante, hoy por hoy somos realistas y no se trata tanto de revertir como de equilibrar este sistema descompensado de evaluación de una lengua como la lengua latina. Para ello proponemos el enfoque combinado de enseñanza-aprendizaje. Esto es la combinación, por un lado, de la enseñanza habitual en el aula, en la que el profesor actúa como mediador lingüístico y cultural, tal como he descrito, es decir, operando en ambos escenarios, el interlingüístico y también el intralingüístico, y por otro lado, fomentando la participación de los estudiantes en tareas significativas a través de medios digitales, ya sea con el profesor, a través de aulas virtuales, videoconferencias o plataformas web diversas, ya sea con usuarios externos, que en su mayoría suelen ser profesores de enseñanza secundaria de latín y griego, en menor medida de universidad, también estudiantes de filología clásica o de otros ámbitos de las humanidades y de las filologías, y cada vez más autodidactas de la lengua latina, generalmente ajenos a la filología y extranjeros, con muy buen nivel de latín como segunda lengua adquirida. Ahí en la imagen tienen una comunidad de prácticas de la lengua latina con base en la red, en una plataforma polaca. Es imposible obtener hoy un número exacto de usuarios activos de la lengua latina a pesar de algunos intentos de elaborar un censo como el del profesor Engelsim. El análisis, no obstante, de uso de la lengua latina en Internet nos revela una no desdeñable actividad de usuarios. En la Wikipedia, por ejemplo, el latín ocupa el puesto 59 de 312 lenguas que publican artículos. El latín es también una de las 108 lenguas que ofrece Google para la traducción. Hay numerosos blogs escritos en latín y es la lengua de uso también en diversas redes sociales. Se publican generalmente en YouTube o en otras plataformas vídeos, películas y podcasts en latín de signo muy variado. Hay aplicaciones didácticas destinadas a la enseñanza de la lengua latina de forma natural junto con otras lenguas modernas. Hemos encontrado también por internet comunidades de práctica, sobre todo oral, repartidas por todo el mundo. Son los llamados Circuli Latini. Se ofertan cursos intensivos de latín, exclusivamente en latín, presenciales y cada vez más online. Nos faltan las revistas publicadas exclusivamente en latín de forma periódica y también existen asociaciones nacionales e internacionales de prestigio como la Academia Latinitatis Owendae, que promueve el uso oral y escrito de la lengua latina. Mención aparte merecen las ediciones de obras latinas graduadas y adaptadas.
Un espacio editorial reducido de momento al mercado extranjero, sobre todo anglosajón. Tras años desterrada del aula de enseñanza de lenguas extranjeras, la explotación didáctica de la literatura a través de este tipo de ediciones es cada vez mayor debido a su versatilidad para integrar y fomentar el desarrollo de competencias lingüísticas, literarias, comunicativas, pragmáticas y también culturales. En este marco, nuestro proyecto promueve la creación y edición impresa y digital de ediciones de obras latinas adaptadas y graduadas, y trabajamos con textos que van desde la antigüedad clásica hasta el siglo XXI. Conviene recordar que si en la actualidad persisten en nuestros planes de estudio las lenguas clásicas, ello es debido a que su uso literario, científico, académico, basado en modelos clásicos, perduró hasta bien entrado el siglo XIX en buena parte de Europa, y su vigencia, como he mostrado, perdura en la actualidad. Ninguna otra lengua antigua como la latina ha conocido una expansión igual ni ha legado un patrimonio textual tan importante. El 99,99% de la literatura latina posromana, al menos 10.000 veces superior al de la literatura anterior, y la mayoría sin traducir, es una de las razones, es la verdadera razón por la que un amplio conocimiento y aprendizaje de la lengua latina tiene aún el sentido hoy y mucho futuro por delante, sobre todo la investigación, o por lo menos debería tenerlo. La profesora y escritora británica, especialista en estudios clásicos, Mary Beard, reconocía abiertamente en un artículo del 2016 que la gente a menudo piensa que si sabes latín puedes leer más o menos cualquier texto que se te presente, igual que lo puedes hacer, por ejemplo, si sabes francés. Realmente no es así en absoluto, reconocía, respondiendo que la causa en parte se debe a que la mayoría aprendemos lenguas clásicas en gran medida de forma pasiva. Esta realidad denunciada por la académica inglesa no es banal y debería ser atendida con la importancia que merece. Por ello, deberíamos, como comunidad docente, reconsiderar a nivel universitario qué es lo que realmente queremos que sean capaces de hacer los estudiantes de nuestros grados en artes y humanidades, y en especial de filología clásica. Para ello, y termino, les formulo una pregunta que merece una respuesta sincera. ¿Estamos satisfechos como profesionales con el nivel de competencia lectora en latín de nuestros graduados? Y si no lo estamos, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? La necesidad de intermediarios activos capaces de tender puentes lingüísticos y una mejor formación del profesorado en actividades de mediación entre lingüística y de interacción digital se alzan como soluciones posibles y constituyen los objetivos de nuestros proyectos de investigación y de docencia que desarrollamos en la Universidad de Cádiz bajo el nombre de Sal Musaro. Les dejo finalmente la bibliografía de mi ponencia. Les doy las gracias por su atención.